Hoy voy a hablar de la teoría moral de Kant. Immanuel Kant, que nació en el Reino de Prusia el año 1724 y murió en 1804. Por lo tanto, situamos a Kant dentro de la época de la Ilustración. Incluso podríamos decir que Kant es casi la conclusión, digamos, de la Ilustración. Desde el punto de vista del genial y breve texto que tiene, que se llama ¿Qué es la Ilustración?, en el cual Kant, coincidiendo con el optimismo de su época, considera que la humanidad ha seguido hasta ahora un camino de minoría de edad y a partir de aquí llega a su mayoría de edad. A partir de ahora ya no harán falta tutores. A partir de ahora cada hombre podrá pensar por sí mismo y ser un ciudadano libre dentro de un Estado de Derecho. Aquí se plantea, por supuesto, el problema moral que ya había anticipado Hume. Si no tenemos un fundamento religioso ni un fundamento metafísico para la moral, ¿cómo se justifica? ¿Cómo se legitima la moral? Y tanto Hume anteriormente como Kant intentan, desde perspectivas muy diferentes, legitimar por qué es necesario y cuál es el sentido de una teoría moral en un mundo, digamos, en el que no se plantea seguir la ley de Dios. En el caso de Kant, aunque considera que la moral no tiene un fundamento metafísico, sí que para poder hacer una moral necesitamos, de entrada, una afirmación metafísica. Esta afirmación metafísica es que el hombre es libre. Kant ha planteado anteriormente en su teoría del conocimiento que las únicas cosas que podemos saber son las que nos dice la ciencia, la física o las matemáticas. Los problemas metafísicos no son problemas que tengan una solución probada, pero en contra de lo que decía Hume, que decía radicalmente que, por lo tanto, había que tirar los libros de metafísica a la hoguera, Kant considera que el hombre siempre se hará problemas metafísicos. Siempre se hará preguntas metafísicas porque forman parte de la naturaleza de su razón. Y una de estas preguntas es si el hombre es libre o está determinado. Es decir, si podemos elegir lo que hacemos o si simplemente lo que hacemos es el resultado de un conjunto de condicionamientos externos e internos. Igual que sería, por ejemplo, en el caso de los animales, que actúan por instinto y tampoco podemos decir que eligen, ¿no? Al ser un problema metafísico, para Kant se puede argumentar que sí o se puede argumentar que no. Ahora, si no somos libres, ¿qué pasa? El hombre se ve privado de su dignidad, de la dignidad que le hace humano, no tiene ninguna responsabilidad de sus actos y por tanto sería simplemente un animal más. Kant considera que se ha de apostar por la afirmación, por la apuesta de que el hombre es libre. Por lo tanto, partimos de la base de que el hombre es libre. ¿Qué significa ser libre para Kant? Ser libre para Kant significa no actuar determinado por causas naturales, sino actuar en función de un imperativo de la razón. Es decir, si nosotros seguimos nuestras inclinaciones, nuestros sentimientos, deseos, instintos, simplemente somos, como el resto de animales, seres, digamos, determinados por todo este conjunto de factores. Ahora bien, si podemos decir no a nuestras inclinaciones naturales y hacer otra cosa, esto quiere decir que nosotros podemos ser libres. ¿Qué quiere decir hacer otra cosa? Quiere decir seguir un imperativo de la razón. Es decir, yo haría, me gustaría, por instinto, por necesidad, pero elijo hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque me obligo a mí mismo a hacerla. Y en esto consiste la libertad. Ahora bien, estos imperativos de la razón pueden ser condicionados o pueden ser incondicionados. Y la moral, el imperativo moral, es incondicionado. Voy a explicar lo que esto quiere decir. Un imperativo hipotético, un imperativo condicionado, es que yo
hago tal cosa o me siento obligado a hacer tal cosa porque me interesa. Es decir, yo por ejemplo puedo decidir, en lugar de ir al cine, que es lo que tendría ganas, quedarme estudiando y me impongo, esto es un imperativo, estudiar. ¿Para qué? Para aprobar. ¿Y por qué quiero aprobar? Para sacar un título. ¿Y por qué quiero sacar un título? Para hacer un determinado trabajo. Pero si yo ya no quiero hacer determinado trabajo, si ya no me interesa el título, dejaré de tener este imperativo. Por esto, este imperativo está condicionado. Son imperativos concretos que están condicionados a objetivos concretos. Es lo que Kant llama imperativos técnicos. Pasemos ahora a los imperativos prácticos, o al imperativo práctico. El imperativo práctico es el que me impone la sabiduría, el arte de vivir, que lo que quiere es la felicidad. Yo haría tal cosa, pero sé que me va a perjudicar y por lo tanto hago otra. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es también, como el anterior, como el imperativo técnico, finalmente la felicidad. Es decir, los imperativos técnicos están condicionados por un objetivo que finalmente es para hacerme feliz, y los imperativos prácticos están condicionados por el objetivo de ser feliz. Es decir, yo siempre quiero ser feliz, pero puedo tener caminos diferentes para conseguirlo, por tanto estos imperativos pueden cambiar. Pero tanto los imperativos técnicos como los prácticos utilizan la razón únicamente como medio, porque la finalidad es la misma que el resto, digamos, de los animales. Estar bien, el bienestar, satisfacer necesidades, deseos. La auténtica racionalidad del hombre, la auténtica dignidad del hombre es cuando actúa moralmente. Y actuar moralmente quiere decir actuar por principios. Y los principios son incondicionales, los principios son categóricos. El imperativo moral es un imperativo categórico. ¿Y cómo sacamos estos imperativos? Lo basamos en unos principios. Y estos principios los adquirimos nosotros a través de nuestra razón. Yo decido que por principios diré la verdad. Esto quiere decir que en cualquier situación, pase lo que pase, tenga las consecuencias que tenga, yo diré la verdad. Esta es, para Kant, la auténtica libertad. Porque no únicamente es racional que yo piense lo que haré, sino que la finalidad es racional. Es una finalidad moral. Es el principio moral que yo he elegido para que mi vida tenga un determinado camino. Puede ser cualquier principio moral, porque fijémonos que cada cual elige su principio moral. Y si una persona, por ejemplo un yihadista, elige como principio moral matar, ¿sería aceptable para Kant? No. No sería aceptable, ¿por qué? Porque para Kant estos principios morales tienen que tener dos condiciones. Primero, que consideres al otro como un sujeto moral como tú, como un fin, no como un medio. Si tú matas, no estás considerando al otro como un sujeto como tú, sino lo consideras un medio para conseguir un determinado ideal, por ejemplo. Y la segunda condición es la universalidad. Cada acción que tú haces, cada principio que tú tienes que considerar que si el conjunto de la humanidad lo hace, mejoraremos todos nuestra condición como humanos. Este es el camino moral. Y el camino de la moral es diferente del camino de la felicidad. Es el camino de la dignidad. Kant lo dice muy claro. ¿Seremos felices si actuamos moralmente? Y Kant dice, quizás no. Seremos más dignos, pero podemos ser más infelices. Si entendemos por felicidad, pues el bienestar, la satisfacción. Si Mandela estuvo 20 años a la prisión, seguro que estos 20 años no era feliz, pero tenía una dignidad que le daba su decisión moral. Únicamente si nosotros creemos, porque esto también es una creencia metafísica, que es posible, pero no podemos argumentar, pues que nosotros tenemos un alma, si nosotros consideramos que existe un Dios y que en otro mundo se premiará al que ha actuado bien y se castigará al que ha actuado mal, bueno, entonces sería posible que a la larga, en la eternidad, coincidan la felicidad y la dignidad. Pero no hemos de contar con esto. Para Kant es muy claro, el único objetivo que tiene la moral es la propia moral, la dignidad.
sin esperar nada a cambio, ni tan solo la felicidad. Por esto consideramos que la ética de Kant es una ética formal. Formal quiere decir cada cual que actúe según lo que considera que es su deber. Kant no dirá lo que está bien ni lo que está mal, cada cual lo tiene que encontrar. Esto coincide con el ideal ilustrado. Es una ética a priori. A priori quiere decir que yo aplico el principio antes o sin considerar las consecuencias que tendrá, porque es un principio. Y es una ética que es universal, no desde el punto de vista que diga lo que se tiene que hacer, sino desde el punto de vista que todo el mundo tiene que seguir este condicionamiento de universalidad, que en realidad se basa pura y simplemente en el reconocimiento y en el respeto del otro.